Lo habíamos anunciado en el inicio del programa. Bienvenido al diputado Raúl Pérez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, diputado por el Frente Renovador, diputado nacional, pero además uno de los hombres fundamentales en gran parte de la discusión que se dio la semana pasada. Lo habían puesto como el hombre del voto definitivo y afortunadamente llegó a un acuerdo. Estamos hablando del tema coparticipación, que ha sido uno de los fundamentales en estas últimas horas, ¿no? Bueno, sí, porque terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con algunas medidas que indudablemente generaban muchísima incertidumbre, sobre todo en las administraciones provinciales. Y bueno, en el periodo de receso, la Constitución marcó después del 94 la creación de una bicameral permanente. Así es. Está reglamentada por ley, por supuesto, pero que es una bicameral bastante estratégica porque permite de alguna manera acompañar o controlar al gobierno de turno en mérito a las medidas que se tomen por decreto. Sí. Bueno, hay tres tipos de decreto y todo un tipo de análisis. Recordemos que se dio un hecho histórico que fue una segunda vuelta en Argentina. Creo que una herramienta muy interesante para los argentinos. Y un gobierno que a los 16, 17 días asumía, con lo cual no hubo tiempo de la transición. Exacto. Ni tiempo ni tampoco demasiada voluntad, ¿no? Hemos tenido algunos debates acerca de transiciones complejas que, digamos, ya está, ya pasó, hay que empezar a trabajar, ¿no? Creo que a veces en algunas provincias, en la nación y en algunos municipios, no hubo una voluntad, digamos, de facilitar las cosas en la transición. Claro. La gente votó un cambio muy importante en todos los niveles, entonces eso de alguna manera me parece que algunos no se adaptaron. Claro. Y en ese debate lo que ustedes tenían sobre la mesa en esa comisión era el decreto que había sido firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para devolver ese 15% que las provincias reclamaban de coparticipación que les pertenecía históricamente a todas, no solamente a aquellas que habían sido avaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto de alguna manera desestabilizaba los números del país en general. Y antes de terminar esa discusión llegó el decreto nuevo de Mauricio Macri, supongo que con acuerdo del Frente Renovador también, ¿no? Claro, Macri planteó derogar el decreto, que tenía cierta razonabilidad porque era imposible, además en alguna medida también ciertamente injusto, porque provincias que no habían reclamado o que no tenían las cuentas tan en orden, en forma automática plantearon también la devolución. Entonces Cristina, en base a ese fallo de la Corte, hizo un decreto que a todas se les suspendiera la retracción. La retención, claro, que es una especie de retención, sobre todo en materia previsional, lo que ponía también en riesgo no solamente las finanzas públicas, sino el sistema previsional argentino. Claro. Entonces nosotros empezamos el diálogo con el gobierno cuando el gobierno decidió aceptar un poco la convocatoria de la Comisión de DNU. Recordemos que además había quedado empatada y en diciembre, el último día de diciembre que nos habíamos reunido, no se había logrado el consenso de quién iba a presidir, si el oficialismo o la oposición. Claro. Entonces, allí Sergio Massa tenía una mirada como diciendo, bueno, este primer año démosle la oportunidad al gobierno de desarrollar sus ideas y sus planes, facilitemos, digamos, no cogobernemos, pero desde el Parlamento facilitemos la idea o las ideas que tenga el gobierno en ese sentido. Bueno, en febrero se pudo constituir la bicameral y allí planteamos buscar una salida intermedia. Por un lado, permitir que se derogara el decreto de Cristina, pero con una medida concreta en favor de las provincias o un programa, como en definitiva se creó. Aportamos allí con nuestros equipos técnicos alguna idea. Y bueno, fue bien visto por una parte del Parlamento y fue sobre todo bien visto por las provincias, que hoy tienen una mesa donde negociar sus deudas. Claro. Va a empezar a ser progresivo, esto lo contaba el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, después. Digo, va a ir siendo en etapas, como para que tampoco sea un cimbronazo tan grande para las finanzas. ¿Cómo se va a elaborar esa planificación hacia adelante a partir de ahora? Digamos, ¿de qué manera van a ir las provincias recibiendo ese dinero que les era de alguna manera quitado de una manera arbitraria? Más que recibir, se lo tienen que terminar de descontar. Así que hay que eliminar el descuento. Perfecto. Para eso tienen 120 días, como también decía la Corte, para tener sus cuentas en orden. Sentarse con el gobierno, hacer una planificación. Y tiene que estar resuelto en el año número 5, contando el presente. Perfecto. ¿no? O sea que en el año quinto
tiene que estar resuelta esta situación. Es decir, que abarcaría prácticamente, toda la gestión de Mauricio Macri. Porque digamos que son cifras muy importantes, y si una provincia, estamos hablando de un promedio de una demanda ante la Corte de 10 o 11 años, que es lo que le han tomado a las 3 provincias que ganaron los juicios, nos parece que la mitad de tiempo es razonable, el gobierno coincidió, entonces se autoimpone con este decreto nuevo una obligación que es la de negociar y la de terminar este debate en este aspecto. En este aspecto, sí. Después hay otras cuestiones de la coparticipación entendida como lo crucial y grueso, ¿no?, para las provincias. Y de debatir ganancias, también, armar un sistema impositivo argentino que sea mucho más justo, más federal, más equitativo, más federal en la distribución. Claro. Donde también se opine sobre el ingreso de los trabajadores. La utilización de ese dinero que va a ser devuelto progresivamente a lo largo de los próximos 4 o 5 años, en realidad, ¿es de libre utilización para las provincias? No, allí pusimos un artículo de factura del Frente Renovador, que los fondos se han destinado a educación e infraestructura en educación específicamente. Bien. Nos parece que tienen un destino específico. Un destino específico, con lo cual se hace más evidente un poco también la asignatura pendiente que tiene el país en unificar toda esta materia, que hace que haya provincias que tienen una evaluación docente y educativa, y académica muy buena, o casi algunas tienen sobresaliente, y otras como la provincia de Buenos Aires, que en los últimos 8 años tuvieron un retraso muy importante. Claro. A propósito de salud, educación, infraestructura y demás, fueron varios de los temas que se presentaron hoy en la conferencia de prensa que brindaron conjuntamente Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Yo le propongo, diputado, que escuchemos y compartamos un tramo de esa conferencia de prensa para después dialogar acerca de todas estas cuestiones. A mí me parecen cuestiones centrales, como para abordar esta introducción, porque son aquellas cuestiones que ha reclamado la gente y que también los diferentes candidatos han propuesto y han, de alguna manera, prometido a lo largo de toda la campaña, ¿no? Así es. Vamos a escucharlo. Le vamos a pedir una opinión técnica a Aldo Mignanelli, que ahí lo vi, que llegó, a Marco Lavagna, a Guillermo Nielsen y a Martín Redrado, que son parte del equipo de economistas, que va a revisar las condiciones porque queremos el mejor acuerdo para la Argentina en términos de salir a los mercados, de volver al mundo, pero también el mejor acuerdo en términos de defensa del patrimonio de la Argentina. Y respecto de condicionar, yo no diría condicionar porque suena feo. Yo diría, en todo caso, que tenemos la ambición de compartir prioridades. Así como para el gobierno sabemos que es una prioridad resolver el tema holdouts, para nosotros, que podemos construir en conjunto con el gobierno la solución en términos legislativos de ese tema, para nosotros es muy importante que se resuelva el tema del impuesto a las ganancias. Y no a partir del 2017, porque los trabajadores no pueden esperar más, porque entre la inflación y las pérdidas por paritarias hacen que los trabajadores estén perdiendo todos los días. Pese a que el acuerdo es absolutamente injusto, nosotros tenemos un nivel de racionalidad y una voluntad de cooperación que en la balanza también ponemos el estado de necesidad extrema que la Argentina tiene. Yo tengo una opinión obviamente crítica y negativa del protocolo, entre otras cuestiones porque me parece que siempre el gran problema es que se tergiversan los términos de cómo debería el gobierno sobre todo resolver las cuestiones, y entonces se pone en crisis que la gente protesta en la calle en lugar de atender las causas por las que la gente protesta en la calle. Yo digo, si en algún momento el gobierno diera prioridad de agenda a atender los problemas por los que la gente protesta, tendríamos muchas menos protestas. El código ya tiene en las normas todo lo que establece el protocolo. En realidad el protocolo en sí mismo no es nada, es un reglamento de las normas que están en el código. Y me parece que lo que hay que hacer es dejar de escribir normas y hacer cumplir la ley en la Argentina. Y hacer cumplir la ley en la Argentina tiene que ver con las cuestiones mínimas vinculadas al libre tránsito, a la circulación, y con las cuestiones máximas. Porque la verdad es que gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver con que la política ha dejado de escuchar a la gente.
Muy bien, allí había parte de lo que se mencionaba en el final, el tema del protocolo de seguridad que había traído tanto debate y discusión a lo largo de las últimas jornadas y bueno, allí estaba un poco la idea de cada uno, con diferencias, pero con un camino bastante parecido en términos de empezar a escuchar el porqué de los reclamos de la gente, ¿no? Sí, tanto con Margarita como con su equipo político, los hombres y mujeres de su coalición que hemos charlado mucho el año pasado y el anteaño. Creo que debe haber sido los dos sectores o las dos corrientes políticas que más han coincidido en las agendas nacionales y provinciales. Lo que nos pareció increíble es que no hayamos podido el año pasado haber logrado un acuerdo electoral. Claro. Que esa misma idea o esa idea parecida en un gran porcentaje tuviera su correlato en términos de propuesta electoral para la gente. Bueno, en primer lugar, nos parece importante que tanto Margarita como Sergio se hayan sentado, hayan agarrado lápiz y papel y hayan visto que en realidad las diferencias son mínimas respecto, por ejemplo, de los temas que aquejan a la provincia de Buenos Aires. Yo diría hay una coincidencia de más del 90% lejos. Entonces, sería una lástima que los bonaerenses se perdieran una oportunidad de que semejantes dirigentes, que hoy suenan además como muy creíbles para la sociedad, en términos de propuestas, de cosas claras, de ideas concretas, otra vez tomen un rumbo dividido en términos electorales. No porque esté mal que cada uno tenga su fuerza política, sino porque nos parece una oportunidad desaprovechada en términos históricos. Bien. Y hay mucho para aportar en la provincia, hay mucho para aportar en la nación. Nosotros estuvimos en Rosario con el gobernador Lischy, estuvimos en Salta con el gobernador Urtubey, estuvimos en Chubut con el gobernador Das Neves, y nos parece que aún con las diferencias a veces regionales, a veces en forma de las propias tradiciones de cómo se hace la política, cuando uno va a las ideas concretas, a las medidas concretas, ve que hay altísimas coincidencias. Claro, pensaba que de alguna manera se ha ido dando, afortunadamente, una suerte de vertiente de diálogo que es como el sello de estos tiempos y está atravesando varias temáticas, varias discusiones, diferentes partidos políticos. Es para celebrarlo, digo, en un país en el que hemos estado acostumbrados a otra forma a la hora de sentarnos a discutir o a debatir temas importantes para toda la sociedad, por lo menos celebrar el diálogo. Después veremos si los acuerdos llegan o no llegan, ¿no? Sí, así es. La Argentina parece como un motor de gran potencia que está fuera de punto. Una linda metáfora. Usando una metáfora de un amigo. Y cuando está fuera de punto, vibra y no desarrolla su potencial, su poderío, y las cosas empiezan a andar mal, y de repente anda mal el aire acondicionado, o un vidrio no sube. Entonces, Argentina, en la medida que logre ese equilibrio y esa coincidencia, mejor va a funcionar y más fácil va a desarrollar su potencial. Claro. Yo creo que en el 2000, del 99 al 2001, Argentina tuvo una crisis muy profunda, que algunos que se anticiparon a esa crisis vieron la posibilidad de una salida, a lo mejor en términos de gestión. Bueno, nos quedamos con eso en el primer quinquenio y después nos volvimos a congelar. Creo que Massa nos posibilitó, y Margarita, de ver anticipadamente esas deficiencias y nos parece que estamos ante ante las vísperas de una transición de fuerte diálogo entre la política argentina que permita resolver cosas concretas. Claro, vengan de donde vengan. Claro. A propósito de eso, un poquito fuera del aire, antes de empezar el noticiero, de empezar esta charla, en realidad, hablábamos con el diputado acerca de lo que va a ser el trabajo en el Congreso. En un año bien distinto, mañana es la apertura de las legislativas, de las ordinarias, y comenzará el trabajo fuerte del Congreso. En un Congreso bien distinto, no solamente por la conformación, sino por precisamente esto, ¿no? Lo que va a empezar a ocurrir. Las negociaciones van a tener que ser obligatoriamente constantes, no hay mayorías como para poder imponer proyectos de ley que lleguen desde el oficialismo, con lo cual va a ser bien interesante el trabajo de ustedes, ¿no? Así es. Y me parece que lo primero que hay que despojarse es del prejuicio. Si un proyecto positivo haya tomado la iniciativa del Frente para la Victoria, o el PRO, o el radicalismo, nosotros no vamos a tener problema en acompañarlo en la medida que tenga los contenidos adecuados. Creo que los primeros que tienen que despojarse de ese prejuicio son los kirchneristas,
que están allí muy contracturados, por decirlo de alguna manera, con las medidas del gobierno y desde el 10 de diciembre hasta aquí han dicho que no a todo. Nosotros no tenemos ese prejuicio, tenemos otra mirada que hay que tener sobre la sociedad y sobre el gobierno, a punto tal que si hay alguna ley que tenemos que votar con el kirchnerismo, lo vamos a hacer. Bien. Hay muchas coincidencias en el tema de ganancias. Lo que pasa es que nosotros vemos que el apuro que tiene hoy el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista estuvo en definitiva 12 años, fueron 3 periodos, y se perdieron algunas oportunidades también en términos de haber equilibrado el tema impositivo en Argentina de una variable mucho más justa y más progresiva. Bueno, probablemente lo podamos hacer ahora desde el Congreso, con mayor dificultad para todos, porque hay que resignar posiciones, pero me parece con mucha más oportunidad. Absolutamente. Se viene además un debate fuerte que va a ser también interesante de compartir y de ver y de observar, que es el del acuerdo con los holdouts. Hace un ratito nada más lo escuchábamos al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confirmar este acuerdo, confirmar la forma en que se fue llevando adelante la negociación y cómo va a ser con estos bonos que se emitirán para poder pagar la deuda, que tiene además un deadline, que es el 14 de abril próximo, pero que tendrá que pasar por el Congreso Nacional, con lo cual allí van a tener un primer tema grueso para cortar ya mismo, supongo que a partir de que empiece a funcionar mañana el Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados. Así es, y necesitamos ver la letra de ese acuerdo, porque también nos ha pasado que cuando hemos visto los decretos, los anuncios del presidente van por un camino, pero después la letra, como pasó en ganancia, y la aplicación va por otro. Claro. Nosotros en principio creemos que es necesario solucionar el sector externo, por lo menos como una idea que tenía Labaña y como una idea que tiene Massa, en términos de que el país se vuelva viable, que vuelva a ser sujeto de crédito internacional y que tenga una posición en el comercio mundial. De la misma manera que en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, Argentina tuvo una acción muy relevante porque Argentina estaba en default, así es. Todos recordaremos, y creo que en esos primeros 3-4 años de Néstor, Argentina se puso un poco en los primeros niveles del mundo en crecimiento. Sí, con un gran protagonismo de Roberto Labaña, y comparada con también, China en esos términos del desarrollo, pero luego fuimos dejándonos estar y evidentemente terminamos asociados a un sector comercial del mundo que tiene una fuerte degradación y un fuerte retraso, como es el caso de Venezuela. Entonces, el gobierno nacional tiene otra mirada del sector externo, en la medida que las acciones sean soberanas, que a Argentina realmente le convenga en términos de poder tomar créditos y solucionar esta suerte de embargo internacional que tenemos, que no lo decimos, pero tenemos un tema similar a Cuba, porque Argentina hoy no se puede presentar en los bancos internacionales a pedir dinero, le cuesta mucho, tiene que resolverlo con los gobiernos en forma bilateral. Nos parece que va a ser una gran oportunidad para que luego en el segundo semestre Argentina tenga mejores perspectivas, por lo menos en temas inflacionarios. Claro. Hablaba Prat-Gay de volver a recobrar la confianza. Nosotros después vamos a estar analizando puntillosamente la cuestión puntual de los fondos buitre, pero de recuperar la confianza puertas adentro y puertas afuera, ¿no? del país a partir de esta decisión. Insisto que una cosa son los anuncios y las declaraciones que las compartimos, y otra cosa es ver después los acuerdos firmados que se traducen en una ley que tiene que llegar al Congreso y que tenemos que mirar específicamente los puntos que vamos a votar. Y ahí llegará el momento del debate, la discusión y del análisis mucho más fino. Yo quiero preguntarle algo a propósito de una opinión que trascendió, probablemente pueda salir la expresidenta a decir yo nunca dije eso, pero se escribió una columna el fin de semana de un supuesto diálogo que un empresario muy cercano al kirchnerismo habría tenido con la expresidenta del Sur, en el que ella marcaba que si Mauricio Macri lograba el acuerdo con los holdouts, estaba para quedarse 12 años en el gobierno. ¿Qué opinión le merece? Lo veo muy difícil. Su bloque tiene una posición muy encarnizada contra el gobierno. Primero no me consta y en segundo me cuesta creer que tenga esa opinión. Claro. Porque sus espadas en el Congreso tienen una posición muy contraria a lo que está pasando, y muy contraria además en voz alta. Claro. No solamente su hijo, sino toda la cúpula de su bloque. Entonces me cuesta creer que tenga esa visión, pero bueno.
hay que ver. Venimos de 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de largos discursos en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, en líneas generales con repasos de logros a los que se maximizó largamente en cada una de las cadenas nacionales, se volvían a reiterar estos logros del gobierno kirchnerista. ¿Qué es lo que esperan ustedes que va a pasar mañana respecto de lo que será la apertura por parte de Mauricio Macri, quien sabemos no es afecto a hablar demasiado tiempo, pero hay especulaciones acerca de si habrá una especie de revisión de lo que quedó y de lo que encontraron del kirchnerismo o si habrá propuestas hacia adelante? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, hacer ficción es un poco complicado porque uno... Pero algún dato debe tener, diputado. No, honestamente no hay datos. Allí hay opinión de algunos de sus funcionarios. Sí. Yo creo que es importante que se sepa con la mayor exactitud posible con qué gestión se encontró. Bien. De la misma manera que también Vidal tiene que contarle a la política, a los dirigentes y a los que representamos y a la gente, concretamente, qué tipo de gestión se encontró, bien, cómo están los números. Yo me parece que siempre en el primer año, más allá de que acepto esa idea de que no se puede estar toda la gestión hablando del pasado, pero por lo menos la primera tiene que ser claramente una idea de en qué estado está el país, claramente, sus cuentas. Sí. Y luego, por supuesto, una reflexión, qué es lo que piensa tanto el presidente como la gobernadora, hacia dónde cree que vamos. Gracias por haber venido, diputado. Un placer haberlo tenido aquí. Gracias a usted.